¿Qué tal mis Paultinis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, primer vídeo que grabo con este nuevo micro y con mi tarjeta de sonido, así que espero que les guste. Este es un vídeo muy especial porque siento que voy a cerrar el año con un vídeo muy interesante que les va a gustar seguro, porque les traigo más de 30 curiosidades sobre el MV de Eyes on My 80s, de las que seguro que más de 5 por lo menos no las sabías o no te habías dado cuenta, eso estoy seguro. Este vídeo también ha sido motivado gracias a que en el vídeo anterior en el que daba mis opiniones sobre el MV lo habéis apoyado muchísimo, habéis dejado muchos comentarios, así que aquí les traigo algo mejor aún. Vamos para allá con esas 30 curiosidades en las que no vamos a perder el tiempo porque son muchas, así que disfruten. La primera curiosidad que tenemos en el MV es la A que aparece en el paño o toalla del principio. Esta A parece tener una T y nos recuerda bastante al MV anterior, al de Work, a ese pico que utilizaban para sacar el oro. Y esta A ya recuerdan ustedes que en el pasado la hemos visto siempre, ya que simboliza la A de anarquía, acompañando siempre a 80s y a lo que supone su movimiento en el mundo ficticio de 80s. Durante todo el MV, todas las personas que aparecen tienen puesto un pasamontañas, incluido las obras de arte, menos 80s y esa especie de doctor que aparece más adelante, que luego comentaremos sobre él. Esto está relacionado con el simbolismo y la historia de 80s, obviamente. En el segundo 029, las pelotas de tenis estallan en el aire con tinta negra. Y además te regalo que todas estas escenas en la cancha de tenis de Yosan y Juno fueron las últimas de todas en ser grabadas. Por lo tanto, terminaron con el principio. La mansión que vemos durante el MV es una mansión real y está en Hongcheon. Y obviamente se adaptó para el MV, como en otras ocasiones hemos visto, por ejemplo, la universidad en la era Fever. Por cierto, la mansión tiene mucha importancia en el lore y ya nos estaban spoileando en X sobre las cosas que estaban ocurriendo dentro de esta mansión, pero eso lo dejo para un vídeo de teorías. En esta escena, esta foto en la que salen todos los chicos sentados es para una foto que estaban sacando, imitando las típicas fotos familiares de la alta clase, podríamos decir incluso masónica, que luego veríamos más adelante en el minuto 1:54. La pose y el gorro de Hongjoong simboliza ser como el patriarca, el líder del grupo, al cual en esta ocasión le faltó más que nunca un bastón. No sé por qué no lo integraron en esta ocasión, pero le hubiese quedado bastante bien, como vimos en Guerrilla. El anillo que se coloca Mingi cae aparentemente del techo, viniendo de arriba, mientras cae polvo incluso en su caída, y él rápidamente se lo coloca, teniendo ese anillo también el logotipo de la A de anarquía. En la parte de Hongjoong tienen unos cubos de hielo derritiéndose cerca de una hoguera, para aparentemente comérselos más adelante, como cuando se calientan en la hoguera malvaviscos o nubes. De hecho, al final de su escena se lo termina comiendo, saliendo incluso una luz azul de los hielos. Las lámparas de araña estas tan bonitas tipo clásico aparecen varias veces en el MV y recuerdan muchísimo a la estética del MV de Answer. De hecho, en la parte de Hongjoong también caía nieve, como ocurría cuando aparecía el White Man. En la parte de Yeonho hay uno de los supuestos mayordomos tocando el piano, pero alrededor hay unos grandes altavoces bastante grandes que no están conectados a ese piano, por lo tanto no creo que estén reproduciendo la música. Por cierto, Yeonho aquí está vestido como si fuese el director de una especie de orquesta. La estética de Songhwa y su ropa está imitando claramente a Cruella de Vil, aunque también podemos entender como que es el encargado de ese grupo de ballet que nos da esa escena tan espléndida. Songhwa, para grabar esta escena, quiso repetirlas varias veces hasta que pudo terminar contento, ya que pudimos ver el cambio incluso en su cara en el making of. Hasta que quedó satisfecho con la escena, pudo cambiar a mejor su cara. En esta toma, te pregunto, ¿de qué marca eran los calzoncillos de San? Nah, te pillé. El MV se grabó en verano, lo cual fue mucho tiempo atrás de la publicación oficial. Me parece bastante loco este dato. Y los chicos, como a toda la producción, les supuso un esfuerzo bastante grande tener que grabar con ese calor. Y Haiti sobre todo, con esos trajes, teniendo que bailar, intentando hacer ver que no estaban muriéndose de calor. Aquí podemos ver cómo grabaron la escena de la lámpara de San. No tiene mucho misterio, pero todas las escenas en las que los chicos levitan fueron grabadas así, con cables y demás, y borrado obviamente en postproducción. A no ser que Sansi tenga poderes de verdad, que no me extrañaría, ya es lo único que le falta.
Donde está Wooyoung es una especie de vinilo gigante que tiene escrito el nombre del álbum, aunque el resto no se puede entender del todo. En esta escena donde hay personas con gabardina que están pendientes de los chicos, grabándoles, sacándole fotos y escribiendo todo lo que dicen, junto con la escena de los abanicos peludos de Sang y Wooyoung, fue grabado en un 8º piso. Aquí podemos ver cómo Sang llegó cansado de subir todos esos pisos para subir a grabar esa escena. En el minuto 1:43 parece leerse, con esos efectos de overlay de transición, "We do have a team", y luego también se entiende como "don't eat time". Esto estaría bastante curioso terminar de descifrarlo. Viniendo de 80 seguramente tenga que ver con el lore, como aquella vez que nos pusieron el nombre de Strickland muy sospechosamente en aquel vagón del tren. Pero espera, antes de seguir con el vídeo, espero que te esté gustando. Hemos llegado aproximadamente a la mitad de las curiosidades, así que ha llegado la hora de que dejes tu comentario sobre cuál te ha llamado más la atención o cuál te está llamando mucho la atención del enví, o incluso si alguna curiosidad se me ha escapado, puedes también comentarla. Aprovecha y deja ese comentario. Si no has dejado un like, ¿a qué estás esperando? Por favor, este vídeo ha llevado mucho trabajo y seguro que te está gustando. Y ahora seguimos con todas las curiosidades que quedan todavía. Wooyoung hace sonar la campana de esta forma, recordando la forma que se solía llamar a los mayordomos. Y en el making of podemos escuchar cómo sí que sonó la campana cuando hizo este movimiento. En general, durante todo el enví vemos como aparentemente los chicos tienen poderes cinéticos. Pueden mover las cosas, los objetos, sin necesidad de tener ningún tipo de utensilio, ni varitas mágicas. Podemos ver cómo lo hace Songhwa tirando la lámpara, Mingi anteriormente con el anillo, Hong-Joon con los bustos, o incluso podemos ver cómo consiguen hacer que objetos inanimados, como puede ser el muñeco de Yosan o los bustos de Hong-Joon, puedan mover la boca y hablar, cosa bastante curiosa que no sé si se explicará en los textos del diario y seguramente sea una inclusión del enví. En la siguiente escena de Yeonho hay una partida de un 3 en raya en el fondo, que está en victoria para los círculos blancos, representando el color blanco a 80s. Porque luego posteriormente veremos esto de nuevo. En el minuto 1:52 aparece un gatito gris, cerca del tablero que hemos comentado de 3 en raya, siendo un animal más que aparece en los envís de 80s y volviéndose ya meme el hecho de que siempre aparezcan animales en los envís de 80s, como vimos en el anterior las gallinas, entre otros, o la icónica cabra de Hong-Joon. La cabra. Luego de esto, en el minuto 1:54, aparecen en pocos frames, y esto es muy relevante, una especie de foto de familia de los chicos que están hechas con la intención de aparentar ser cuadros, en la que vemos a Yeonho, Sang y Songhwa, luego vemos a Yuno, Yosan y Mingi, y por último vemos a Wooyoung y Hong-Joon. En el making of vimos como estas fotos realmente sacaron muchas más de la cuenta para que en el enví solo aparezcan en pocos frames y aparezca una sola foto de cada unidad. Fue un poco extraño porque sobre todo sé que mucha gente no se habrá dado cuenta o no ha parado a ver esas fotos. En esta escena de Hong-Joon vemos cómo parece tener una especie de pose divina con ese cuadro en el fondo. Yo no sé mucho de historia del arte, pero seguramente representa muchos otros cuadros. Pero el dato curioso que te traigo aquí es que el cuadro era hecho de verdad y que Hong-Joon obviamente estaba colgado con cables, mientras que todo el set era curioso porque no paraba de mirarle y él se sentía como un niño en un concurso de talentos con todos los chicos observándoles en ese momento. Everybody put your hands up. En el minuto 2:05 aparece una escena en la que con un coche tipo lowrider, de esos que aparecían en el enví de Work, recordando y haciendo referencia como si hubiese una especie de conexión o continuidad con respecto al enví de Work, como si hubiesen llegado en esos coches a esta parte del enví, a esta mansión, y resulta bastante curioso. En el nuevo rap de Mingi, este aparece jugando al ajedrez con una vez más las piezas blancas, como antes en el 3 en raya, vamos, pero decide coger una de las piezas negras, quizás para representar su dominancia al rival, o faltarle de nuevo el respeto a su mayordomo. Y yo, Manuel, ni esperarse un momentito, hermano. La escena de los muebles moviéndose, en un principio parece que se están subiendo hacia arriba, pero realmente no, están saliendo hacia afuera, están sacando todos los muebles de dentro de la mansión. Y vemos a Yeonho, que parece ser el culpable de esto, y no terminamos de saber si es gracias a los poderes cinéticos, poderes psíquicos que tienen aparentemente en este enví los chicos, o por ese extraño reloj que tiene Yeonho y nos enseñan sospechosamente. De hecho, en el minuto 2:19 podemos ver cómo ese reloj marca las 11:15, que claramente esta hora nos está diciendo que dejes ahora mismo un like y un comentario en este vídeo
sobre qué teoría tienes tú de por qué aparece esta hora en concreto y no otra. Así que ya estás corriendo primero a dejar tu like y luego a dejar ese comentario de por qué crees que pusieron esta hora, que seguro que tiene un porqué. Cuando aparece el doctor, intimidado por Yuno, no terminamos de entender el por qué Yuno accede a él, el cual no parece ser una especie de mayordomo como los demás o trabajar para él, y es por eso que no tiene el pasamontañas. Al lado hay una calavera de colores bastante curiosa que quizás no viste y que en el making of sí pudimos ver mejor. Incluso Yuno dijo, jaja, esa es mi calavera. En pocos segundos después podemos ver cuál fue el destino de este doctor, que yo lo sigo llamando doctor, aunque seguramente en el texto diario digan que a lo mejor es un albañil. Y es que fue arrastrado como si fuese otro de los muebles, y vemos como mientras tenemos a Yosan en el fondo, este pasa por delante y se dirige hacia donde todos los muebles fueron calcinados, por lo que podemos entender que también se quemó a este doctor junto con los muebles. Bastante turbio, la verdad. El que prende fuego a todo en esta ocasión es Mingi, pero en otras ocasiones hemos visto a otros miembros hacerlo, como puede ser a Honjun, a Wooyoung. Esta vez parece que le tocó a Mingi, pero es bastante curioso porque ya sabéis que en multitud de MVs tenemos el factor del fuego, siempre lo he comentado. El rojo siempre ha tenido mucha importancia en 80s y sobre todo en este MV que juega tanto con el color azul, y el naranja nos destacan de nuevo con el color rojo. Que ya sabéis, otro ejemplo de donde teníamos el azul y el rojo enfrentados era en los álbumes del comeback de Answer. Ya sabéis que siempre recurro a Answer para todo. El fuego que vemos en el fondo de los muebles es real, pero utilizando un gas especial que controlaban los especialistas, entonces decidían cuándo aumentaba o cuándo se apagaba, aunque quizás Yosan también tenía ese control. La espalda de San mide aproximadamente 2 campos de fútbol y se jugará de hecho ahí la próxima final del Mundial de Fútbol de la FIFA. En pocos frames nos enseñan cómo se quemó toda la mansión desde dentro, incluidos los cuadros, estando todo esto dentro de la boca de Songhwa. Bastante poco hielo en mis dientes de su parte. Hay planos en las ubicaciones quemándose en las que salen los chicos dentro, pero cuando bailaban quemando los muebles afuera estaba la mansión aún sin quemar, por lo que quizás el orden real sería que después de quemar los muebles afuera entraron dentro de la mansión y la quemaron por dentro, porque si no, no tendría ningún sentido. El MV termina con Honjun sacándole una especie de diamante a una de las dentaduras que vimos durante varias transiciones en el MV, haciendo referencia a que ese hielo era el diamante, como ustedes, que sois un diamante en bruto, pero hace falta sacarles de la dentadura. Un poco extraño este juego de palabras. Dicho esta última curiosidad, le dejo con el poll de la outro. Y sin más, hasta aquí todas estas curiosidades sobre el MV de ISOM 80s de 80s. Espero que te hayan gustado. Recuerda dejar ese comentario que es muy interesante sobre una curiosidad que tú hayas visto y que a lo mejor yo no haya dicho o no me haya dado cuenta o no haya comentado, o con la curiosidad que más te ha llamado la atención y que no esperabas que estuviese en el MV y la hayas descubierto gracias a este vídeo. Si es en ese caso, me alegro muchísimo de que pueda aportar cosillas o detalles que quizás no vieron ustedes en el MV. Este vídeo también sirve como suplencia del vídeo de teorías, por lo tanto está bastante cool, yo creo, es una buena forma de sustituirlo, ¿verdad? Y espero que estén disfrutando de lo que queda del 2024. Muchísimas gracias adelantadas por todos esos likes que dejen en este vídeo y nos vemos muy prontito, espero, con el último o los últimos vídeos del año. Chaito, chaito, chait. 너의 품에 잠든 난 마치